la máxima intensidad. Ahí está. Bueno, creo que todos vemos el pizarrón bien. No sé cómo está enfocada la cámara, pero creo que sí. Por allí está mejor. Bueno, entonces vamos a, como pueden observar, ya me adelanté allí a poner una gráfica y algunas ecuaciones. Estamos ya en el tema de lo que es el cálculo de masa. En este caso es cálculo de masa de áreas. En este caso estamos todavía en áreas. Bien, o sea, a eso se refiere cálculo de masa de áreas. Bueno, entonces por eso aquí se hace pues una ilustración. Por ejemplo, aquí tenemos un área total aquí, o una región, es con esa configuración cualquiera. Allí elegimos puntos cualquiera, como es X, Y y Y dentro de esa región. Por allí en estática ustedes ya vieron que existe momento cuando existe masa y obviamente sujeto a la gravedad, pues era lo que conocíamos como momentos. Bueno, aquí en este caso pues estamos hablando en primer lugar calcular la masa, es decir, cuánto de masa tiene digamos, esa área. Estamos por el momento, como estamos en áreas, suponemos pues de que estamos considerando que aquí hay un espesor T uniforme en toda el área. Bien. Lo cual lo hace verse como una placa. Ahora, sabemos que si aquí, por ejemplo, aquí tengo mi referencia, vamos a suponer que aquí está mi referencia, y cualquier partícula, si lo sujeto a la gravedad de la Tierra, pues me va a dar un peso. Y todos sabemos que esto es igual a masa por la gravedad del peso. Bueno, entonces aquí se está hablando en general, no necesariamente interviniendo la gravedad. Por eso estamos nada más, por el momento, calculando la masa dentro de este plano. Digamos de cuenta que esto que acabo de dibujar lo giráramos 90 grados y quedaría así. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, por ejemplo, en estática, aquí hay un brazo de palanca y sabíamos pues de que el brazo de palanca por peso o fuerza producía momento. Entonces, por ahí viene lo que son el origen pues de cálculo en este caso, la masa. Yo necesito calcular la masa para poder calcular el peso y después que tengo el peso, cuál es el momento que vamos a obtener. Bueno, aquí pues nos vamos un poco más leve. Tenemos que la masa va a depender de la densidad y del área que tenga estemos trabajando. Entonces aquí tenemos un área que lo voy a obtener a través de una integración. Ahora la densidad, si aquí, por ejemplo, pongo partículas sumamente pequeñas, mientras que en el otro extremo a lo mejor las pongo un poco o están más alejadas, significa que esa densidad no es constante, es variable. ¿Con respecto a qué? Como lo dice aquí, con respecto a la posición que vayamos eligiendo. Con respecto a... ¿Sí? Tenemos el pizarrón. Sí. A ver, yo lo veo claro, no sé si sea falla que tengan de internet, pero tú lo ves muy, lo ves así borroso. Se ve claro, Inge. Sí, es probable, es que sí, depende de dónde estén. Y mi referencia aquí es que estos libros, por ejemplo, se ve clarito, ¿sí? Esa es mi referencia. Cuando ya lo veo así borrosito, significa que ya está perdiendo intensidad. Pero esperemos de que estamos grabando y al rato yo se los subo esta sesión, para que no se pierda la información. Es probable que entonces el internet por donde estés trabajando. Bueno, entonces estábamos pues en qué es la densidad. Bueno, es cantidad de masa que hay en determinada área, determinado volumen.
Eso sería una explicación física, pero ya una situación, el cómo se calcula, bueno. Entonces, si mi referencia es, por ejemplo, el respecto del eje X, de esta región que tengo aquí, tomo el brazo de palanca Y para encontrar el momento respecto de este X, de la referencia X. Entonces mi brazo de palanca es este, y esta es la región. Bueno, y depende de la cantidad de densidad o cantidad de masa que haya. Y diferencial de área, que es esta diferencial de área que es la que estamos eligiendo aquí. Cuando hagamos la integral, pues vamos a tener el área total y ya podemos calcular el momento de inercia, en este caso, respecto del eje X y momento respecto del eje Y. Entonces, observen que se cambia el orden. Ahora, si yo quiero el momento respecto del eje Y, voy a agarrar el brazo de palanca X. ¿Sí? Bien. Si la masa si M es la masa de la lámina, entonces su centro de masa, esta es una formulita. Si observan ustedes, por ejemplo, este brazo de palanca, en el caso de estática era fuerza. Aquí es brazo de palanca, masa, me da momento respecto a este eje. Y aquí otra vez brazo de palanca, masa, me da el momento respecto de... Bien. Entonces, esos son los conceptos físicos, o sea, ¿para qué nos sirve lo que estamos trabajando en este momento? Bueno, entonces aquí tenemos que si ρ, si por ejemplo esa densidad es una constante, entonces, ¿cómo puedo calcular la masa? Se simplifica. Esa masa lo puedo obtener a través de, como es constante, entonces sale de la doble integral y ya quedará con diferencial de área. Estamos hablando de esta región que tenemos allá indicada, ¿verdad? Es una región diferencial de área. Bueno, si es variable, es lo que acababa yo de decir. Si ρ es una variable, para que tengamos siempre estas referencias, entonces la masa lo voy a calcular. No puedo sacar en este caso ρ. Entonces, la región, y aquí sí, ρ diferencial de área. Así tiene que ser. Entonces queda aclarado. Y vayamos con un ejemplo para que inmediatamente le demos uso a estos modelos. Por ejemplo, nos dicen que calculemos hallar la masa de una lámina, de la lámina descrita por las desigualdades y dado que su densidad es ρ depende de X y Y. Entonces nos dicen que en este caso vamos a identificarlo. De que ρ está en función de X, Y. Entonces quiere decir que esta densidad depende de X, Y. Bien. Y las desigualdades nos dicen que X sea mayor o igual a 0, pero menor o igual a 3. Y la otra, que Y sea mayor o igual a 0 y menor o igual a la función 9 menos X cuadrado. Entonces aquí pues ya nos dieron mucha información, porque ya tenemos los límites. Quiere decir entonces que la masa de ese cuerpo que nos está dando esa lámina es igual
a esa doble integral. Bueno, sabemos que la densidad, pues, lo que tenemos aquí, ahí está, aquí está, es esta. Entonces, bueno, vamos a darle bien la forma. Esta sería la región, esta sería entonces ρ, variables, en las variables x, y, diferencial de A, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esto ya lo llevamos al modelo que tenemos con las condiciones. Entonces, ρ lo sustituimos por xy, que es lo que me están diciendo, y la diferencial de área. Bueno, si decidimos que sea dy de x, quiere decir que voy a integrar primero respecto a la variable y, pero debe quedar en función de las x. Entonces, quiere decir que voy a agarrar estos límites de 0 a 9 menos x cuadrado. Entonces ya quedó, a la hora de integrar esta, lo voy a sustituir por estos límites. Y bien, y luego la otra me dicen que x está variando de 0 a 3. Y ya tenemos preparada esa integral. Bueno, entonces esto ya nos lleva a que hago la integral respecto, aparece una y, sería entonces la integral de 0 a 3, va a aparecer aquí x, xy, aquí este es y, que es de la densidad. Y ahora va a aparecer, al integrar aquí, va a aparecer una y. Y eso va a ser entonces diferencial de, aquí ya integramos, entonces ya nada más será diferencial de x. Pero hay que sustituir aquí todavía. Voy a despegar un poco esto. ¿Sí? Pero todavía me falta integrar respecto de los límites. ¿Cuáles son? De 0 a 9 menos x cuadrado. Ahora sí, diferencial de x. Automáticamente vemos que x va a ser esta integral de x, aquí ya se convirtió en y cuadrado. Tenemos los límites 9 menos x cuadrado, diferencial de x. Y aquí de 0 a 3. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Reemplazar por 0? Pues aquí no hay problema. Esto se convierte pues a la integral de 0 a 3. Aquí sería xy cuadrada. Ajá, la xy cuadrada, entonces sería la x, y vamos a reemplazar la y por 9 menos x cuadrada, pero debe estar elevado al cuadrado. Y entonces ya tenemos el reemplazo. Aquí me faltó un 2, esto, y esto, y ahí está. ¿Por qué? Para que al elevar aquí era y cuadrada sobre 2. Bueno, entonces ahí tenemos esa integral y nos hace falta integrar respecto de x. Bueno, aquí entonces completamos. Aquí ya tenemos 9 menos x cuadrada, aquí sería un medio, menos aquí vemos que esto es igual a 2x, al diferenciar, y eso entonces nos manda a que esto sea un cuarto, porque aquí sería menos un medio. Lo convierte en un cuarto. Y esto sería 9 menos x cuadrada, que está elevado entonces al cubo, sobre 3, porque estamos integrando. Bueno, esto sería de 0 a 3. Observamos aquí, ¿qué va a suceder a la hora que multiplique por 3 la x cuadrada? 9. Menos 3 por 3 sería 9. Aquí ya se volvió 0. Entonces sería 0 más, ahora límite inferior. Pues ya aquí sería 0, aquí sería 9. Y sería entonces 9, en este caso ya sería lo que tenemos allí. ¿Dónde está? Aquí está. Sería entonces, como hay menos y menos aquí,
se convierte esto más un cuarto, ¿sí? Bien, aquí sería 243, o sea, el elevado al cubo, pues 9, 243, ¿sí? Y ahí está, por un cuarto. Es decir, esto sería entonces 243 cuartos. Esas serían las unidades de, esta sería la cantidad de masa. Entonces, si esto se da en slug, sería en slug. Si se da en kilogramos, sería 243 cuartos de kilogramos de masa. Esa sería la cantidad que tendría esta, bueno, aquí pues no lo dibujamos, pero se puede hacer. De tal manera que, pues aquí ya nos fuimos directamente a las ecuaciones. Bueno, hasta ahí estamos hablando nada más de cálculo de masa, ¿verdad? Aquí eso es lo que nos pidieron, cuánto es la masa. Entonces ahí ya tenemos las formulitas. Si quisiéramos calcular ahora su centro de masa de este cuerpo. Bueno, pasemos a otro ejercicio. Vamos a borrar ya todo esto. Ahorita dije no borre, no. Okay. Ah, bueno, a ver si están tomando nota, me espero. Y pues pongo ahí el enunciado. A ver si lo estoy tapando. Espero que no. Entonces, por ejemplo, nos dicen otro ejercicio. Hallar la masa y el centro de masa. Y si ya nos pide centro de masa de la lámina con densidad. Con densidad. Entonces, aquí nos dan que es un rectángulo. Con vértices pongamos de otro color para que se identifique. Y nos dicen que hay un punto, un vértice, es con 0,0. El otro es A, 0. El otro es 0, B. Bueno, y por ahí el último. A ver. B. Son los 4. Bueno, ahora sí voy a continuar despejando el pizarrón. Bueno, entonces ahí tenemos esos serían los vértices. Y nos piden aquí entonces, inciso A, vamos a poner aquí para tener espacio. Rho depende de una constante K y de la cambio de posición XY. Y para un inciso B, nos dan que Rho es igual a K, pero ahora es X cuadrada más Y cuadrada. Entonces hay dos casos. Nos vamos entonces por el primero, por el inciso A. Entonces aquí tenemos, bueno,
nos conviene identificar, así como sería X y Y, para conocer la configuración de lo que estamos. Entonces aquí pues nos presenta el vértice 0,0. En X, el siguiente pues sería aquí, pues, sería 0 el A. Ya estamos en un valor A y un valor 0 para Y. El otro vértice, estaríamos aquí, sería 0 para X, 0, y B para Y. Y luego aquí el otro vértice, que sería un A para X y un B para Y. Entonces ahí está la figura que es un rectángulo. La región, pues es lo que está dentro. Aquí está cualquier X, Y. Y la región que nos interesa es la interior, la que está aquí sombreada. Ahora sí ya sabemos de qué forma tiene, cómo están sus dimensiones. Entonces aquí vamos a calcular la masa, ya utilizando las fórmulas que acabamos de ver. Bien. En este caso, pues no tenemos problema porque no dependen de funciones. Y por ejemplo, depende del orden, eso sí. Si por ejemplo decimos que vamos a hacer de y de x, entonces quiere decir que debo tomar el orden primero para integrar y de dónde a dónde varía y. Entonces observamos que y varía de 0 a b, y. Ahora sí. Y k por xy, que es esta en este caso ρ, es una k por xy. Y ya está, dx, k, dy, sería esto, aquí la sustitución. Bueno, el límite entonces ahora, respecto a la hora que ya integremos aquí, ya estará la y, quedando en función de x. Ahora x, ¿de dónde varía? De 0 hasta, y ya tenemos entonces nuestras integrales. Bien, esto pues ya es algo bastante sencillo. Las variables entonces aquí, k es una constante para que empecemos a identificar. K es una constante, en este caso de la densidad, pero que va variando respecto a XY. Es una proporcionalidad. Bueno, entonces aquí significa que esa K lo puedo sacar de las integrales, porque es una constante, e integramos aquí. K, como vamos a integrar respecto de Y, KX se mantiene. Bien, aquí entonces quedaría la X. Integramos a Y, entonces sería Y cuadrada sobre 2. ¿Ves? Esa sería la integral. Y que va a estar, obviamente esto, están variando de 0 a B, aquí de 0 a A. Entonces ya tenemos allí representada nuestra. Y nos hace falta integrar respecto de X. Entonces ya tenemos avanzada de una parte. Y seguimos entonces con el proceso. Acá, integral de 0 a A. Y vamos entonces, como aquí ya Y, lo voy a reemplazar por B. Entonces debe ser igual a X por B cuadrada sobre 2. Y nos hace falta diferencial de X. ¿Está? Ya está preparado. Entonces aquí quiere decir que vamos a trabajar y podemos hacer lo siguiente. La K es una constante. La B, en este caso, B cuadrada ya está sobre 2. Todo esto lo podemos sacar. Y entonces ya nada más dejar la variable X, diferencial de X. Es lo que nos queda allí, cuya variación es de 0 a A. Muy bien. Entonces conservamos K, B cuadrada sobre 2. Cuadrada sobre 2.
Vamos a integrar la x, automáticamente sabemos que es x cuadrada sobre 2, que está variando de 0 a a. Eso es. Esto ya nos llevó pues a kb cuadrada sobre 2, kb cuadrada sobre 2, y al sustituir x por a, sería entonces a cuadrada sobre 2. Muy bien, esto ya nos llevó entonces al resultado k a cuadrada, b cuadrada sobre 4. Entonces, esto sería ya en este caso, la masa, cantidad de masa. Entonces, depende de qué valor le demos A, qué valor le demos B, así será la cantidad de masa que vamos a obtener. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a las formulitas que ya borré. Nos están pidiendo el centro de masa. Entonces, por ejemplo, aquí ya debo calcular el momento respecto a ese eje X. Y aquí, entonces, si ustedes revisan las integrales que ya borré, entonces, si me interesa respecto de X, observamos que era agarrar el brazo de palanca Y. Entonces, ρ, que varía respecto de X, Y, diferencial de A. Entonces, aquí, lo que agregamos, en este momento, observamos que esto que tengo aquí desde ρ hacia adelante es lo que ya calculamos. Ahora estamos aquí involucrando esa Y. Muy bien, entonces, ya haciendo operaciones y también lo que son nuestros límites. Entonces, vamos a la doble integral. La doble integral, que estamos con el mismo orden. Aquí sería la Y que estamos involucrando. La K, XY, que era la variación de la densidad. De Y, de X. Estamos siguiendo el mismo orden. Aquí me faltó vamos a hacer esto así. Voy a pasar así. Entonces aquí la primera es de 0 a B. Bien, esa es la representación, ya la sustitución total de todo lo que estamos trabajando allí, de Y de X, que es igual a la Y. Bueno, seguimos entonces con las integrales. Sabemos que esto lo pasamos 0 a 0 a B. Y entonces ya hemos simplificado un poco. Entonces aquí nos queda K por X. Aquí hay una Y, con esta Y se nos vuelve Y cuadrada, diferencial de Y de X. Hasta aquí vamos, en los reemplazos de las variables. Bueno, esto es lo que les decía, ya está trabajada gran parte de lo que ya hicimos antes. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que agregamos? Y todo lo demás ya lo teníamos. Obviamente que hay que volver a calcular, porque ya estamos partiendo de Y cuadrada. Aquí era Y, partíamos de Y. ¿Qué es volver a repetir el proceso, los límites? Bueno, pero es prácticamente lo mismo. ¿En dónde entonces vamos a encontrar que la masa? Estamos calculando aquí, en este caso estamos hablando déjenme ver, aquí está. Entonces, mx, el momento respecto del eje X, una vez hechas las integrales, que por ejemplo, pues deben ver que son sumamente sencillas. Les va a dar una K a cuadrada de cúbica a la hora de integrar y reemplazar por A y B. Y esto sobre 6. Esto sería entonces mx. My pues va a ser algo parecido, nada más que es lo que cambiamos. La doble integral. Aquí entonces, en esta parte en lugar de Y, vamos a poner entonces
tu brazo de palanca es X. La ρ que varía respecto de X, Y. Y entonces aquí va a ser la dy de X, ¿no? dy de X. Volvemos a repetir esta dy de X. Y entonces esto ya, desde luego, sus límites de 0 a b para y y de 0 a a para x. Y entonces eso ya se nos convierte, ya está, aquí ya está la sustitución. Bueno, esto va a ser igual a las integrales que en este caso ya hacemos todas las simplificaciones. Entonces tenemos una k, tenemos una y, tenemos esa x y x ya es x cuadrada, y diferencial de y, diferencial de x, porque tomamos ese orden. Y de 0 a b, de 0 a a. Muy bien. Y vemos que tenemos otra vez una sustitución aquí de los límites, etcétera, y volvemos otra vez a hacer las simplificaciones. Y este caso ya al final les va a dar, que revisen de todos modos, a cúbica b cuadrada sobre 6. Vean, aquí el orden nada más cambió. ¿De quién? Aquí, en el anterior a cuadrada, b cúbica, pero estamos respecto al eje X. Ahora, ¿quién cambió? Ahora es a cúbica b cuadrada. Claro, será esto porque hay cierta, digamos, simetría entre los ejes. Por ser una figura, en este caso, rectangular. Bueno, eso sería entonces los momentos my y mx. Como nos están pidiendo el centro de masa, entonces, ¿dónde se coloca? Vamos a hacer lo siguiente. Por allí, entonces, las formulitas que tenía yo por acá abajo son las que van a entrar ahora a operar. Entonces, por ejemplo, aquí para la X, me interesa la X de toda la región. Y se quedó que es my entre la masa. Entonces ya tengo my y tengo mx. De tal manera que esto, aquí está el primero, el my, que es k a cúbica, lo que tenemos aquí. Entonces my es la k a cúbica b cuadrada. B cuadrada. Y todo eso está dividido entre 6. Y la masa parece, creo que ya no. Ya no voy a ver. Bueno, pero nos quedó que era k a cuadrada b cuadrada entre 4. Eso es lo que nos dio la masa, ¿sí? K a cuadrada b cuadrada sobre 4. Ahí está correcto. Y entonces vemos que las k se vuelven unidad. Las a cúbica entre a cuadrada nos queda nada más a. B cuadrada entre b cuadrada se vuelve la unidad. 6 entre 4 se convierte en 2 tercios. Entonces, 2 tercios y nada más una dimensión que es la A. ¿Sí? Bien. ¿Qué va a suceder con el otro ahora para Y? La Y es igual a, ahora cambiamos, es mx entre la n. Y por ahí tenemos que mx es la que tengo aquí, a cuadrada b cúbica, es k a cuadrada b cúbica. Todo esto sobre 6, y entre la masa, que es la misma, k a cuadrada b cuadrada, esto sobre 4.
Y eso también nos da un valor de 2/3, pero de P. Correcto, entonces, ahora sí. Nos vamos aquí, en esta parte. Dice que 2/3 de A. Y por ejemplo, aquí sabemos que todo esto, vamos a hacerlo aquí. Entonces la figura, vamos a suponer que fuera así. ¿Sí? X y Y. Entonces sabemos que aquí todo esto vale A. ¿Ok? Y me dicen que a 2/3. Quiere decir que aquí sería 1/3, 2/3 y 3/3. ¿Ok? Aquí hace la A. 2/3 me está diciendo que está por acá. Bueno. ¿Y qué sucede también en la otra dimensión? Resulta que aquí es B, altura. Y resultó que también es 1/3, 2/3 y 3/3. Entonces nos vamos por acá. Y aquí es donde está. Entonces de acá para acá es la X. ¿Sí? Y de aquí hacia arriba es la Y. ¿Qué es lo que estamos suponiendo? Que en ese punto, como si en ese punto se concentrara toda la masa de esa lámina. Y vean, no quedó a la mitad de A ni a la mitad de B. ¿A qué se debe? A que la densidad, entre más valor tenga más vamos avanzando. ¿Por qué? Porque nos quedó que K, sí, aquí lo tengo todavía, para el inciso A, estamos hablando del inciso A. Bien, era, la ρ, que va variando respecto de X, Y. ¿Sí? Entonces, y vimos que es XY. ¿Qué quiere decir? Que si X es grande y Y es grande, es decir, me alejo y cada vez aquí las partículas, si X y Y son pequeñas, entonces la densidad es menor. Cuando ya la X y la Y se fueron, o sea, bastante lejos del origen, quiere decir que entonces aquí están muy pegaditas las partículas. Y por eso la masa se está concentrando, se está alejando respecto de este punto de referencia. Eso es lo que estamos calculando en este momento. Eso sería respecto de apenas el inciso, sería el inciso A, ¿verdad? Y allí, bueno, sería cuestión de trabajar ahora, porque la otra función era que el inciso B dice que es, ahora sí, K, X cuadrada, Y cuadrada. ¿Qué es lo que va a suceder? Que aquí va, esa ρ va a ser K, pero por X cuadrada, Y cuadrada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice que ρ es igual a K, X cuadrada más Y cuadrada, ¿sí? En función de... Y eso es lo que vamos a ir entonces sustituyendo hasta que va a llegar a una situación parecida, no la misma. ¿Por qué? Porque la densidad es muy diferente. Entonces aquí quiere decir que para el inciso B significa que a una X que avance, aquí a X, lo debo elevar al cuadrado. Y luego dice que para una Y, elevar al cuadrado. Entonces cada vez que me aleje, entre más grande sea la X y más grande sea la Y, la densidad va creciendo mucho más que todavía que el inciso B, el inciso A. Bueno, allí entonces es cuestión de hacer la otra, el inciso B, pero vean, es muy similar. Es nada más aquí esta sustitución y todo lo demás van a encontrar que es lo mismo. Bueno, por el momento no traigo aquí el resultado de la C, pero rápido se van a dar cuenta cuando algo está bien, cuando ¿por qué? Por lo que acabo de decir,
que debe ser diferente porque aquí X y Y están elevados al cuadrado. De luego que aquí era producto, aquí es suma, pero elevados al cuadrado. Entonces es interesante pues ver qué sucedió en ese caso. Vamos a ver entonces, le recomiendo el inciso B, es un ejercicio interesante. Creo que son temas muy interesantes esto para la ingeniería. Vamos entonces a pasar a otro ejercicio. Por ejemplo, nuevamente hallar la masa, y el centro de masa de la lámina con densidad y vértices. Entonces, igual otra vez, nos dicen que los vértices son 0,0. Vamos a ver qué figura sería. A sobre 2. Aquí sería A. Y aquí que sea A, 0. Bueno. Y para el inciso A, nos dicen que ρ es una constante K. Y para el inciso B, ρ es igual a K por XY. Parecido a lo que hicimos hace un momento. Esto, pues, siempre es bueno saber de qué estamos, cómo es más o menos lo que estamos trabajando. La gráfica ayuda mucho. Entonces aquí vemos que solo hay 3 vértices. Hay uno que es 0, 0. Sería uno que está localizado aquí. 0,0. Hay otro. Aquí esto sería X y una altura Y, que sería A, por ejemplo, que esta altura fuera A hasta aquí, pero luego dice que A sobre 2, si por ejemplo hasta aquí es, vamos a ver el otro, que sería A, para ir A, 0. Entonces ya tenemos este punto, ya tenemos este punto. Entonces hay uno que dice que a la mitad de A y luego subir una distancia A. Entonces aquí, por ejemplo, también dice que es A. Entonces quiere decir que subo A y aquí está este punto a la mitad de A. Le corresponde entonces, sería A sobre 2 y A. Unimos los 3 puntos y ya vimos la gráfica. ¿Cuál es la figura geométrica? Obviamente que aquí pues, estamos hablando de la mitad, que es lo que nos apuntamos como A sobre 2. Bien, aquí viene lo interesante. En el anterior pues fue muy sencillo porque era rectángulo. Aquí, por ejemplo, significa que estas relaciones que tenemos aquí, de acuerdo a cómo están los vértices, aquí podemos saber la ecuación de esa recta. Entonces aquí serían 2x, sería esta recta. ¿De dónde está saliendo? De estos puntos que tenemos aquí. Bien, y la otra va a ser entonces esta otra parte. Va a ser y, pero ahora viene hacia abajo.
Entonces esta sería menos 2x más 2a. Ahí está, esa sería la otra, las dos rectas. Bueno, aquí entonces estamos obviamente que allí planteando, ¿qué cosa? Las rectas, las pendientes. ¿Para qué? Para poder encontrar los límites. Entonces, estos límites que vamos a usar, entonces, por ejemplo, x, tenemos una x, tenemos que y es igual a 2x, es decir, respecto de la variable x. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un límite inferior, que sería entonces la x va a ser entonces igual a y sobre 2. Ese sería su... Y para la otra ecuación, la de y igual a menos 2x más 2a, en este caso. Inge, ahí me perdí en esa parte. Estamos ¿Cuál es? viendo y es igual a 2x, pero esa función sale despejando ¿qué? Bueno, es que aquí ves una proporcionalidad, ¿sí? Por Sí. ejemplo, para una y, estás avanzando dos veces, en este caso 2x. ¿Por qué? Porque aquí a, y este es un medio de a, ¿verdad? Entonces quiere decir que tienes una pendiente de, digamos, de un medio, que es lo que tengo aquí. Si lo quiero dejar en función de x. Ah, ¿De ya, ya, acuerdo? ya. Sí, sí, ese como estamos, ese. Ah, Sí, bueno. aquí no, aquí lo estamos sacando de una proporcionalidad, lo repito otra vez. Sí, ese Avanzas. como estamos trabajando con A, me confundía a la hora que metió X. Sí, sí. Es que es la, digamos, en dirección X y en dirección Y. Sí, es correcto, así es. Sale de una proporcionalidad esta ecuación de A y siempre de A. Ok, Y Inge, uno es gracias. para X y otro para Y. Muy bien, correcto. Entonces aquí estamos pues para un límite inferior, es Y igual a menos 2x y más 2a. Tenemos entonces, por ejemplo, de aquí que menos x, aquí sería menos x, estamos despejando de esa ecuación que tenemos allí, va a ser igual entonces a lo que tenemos allí, que va a ser y menos 2a sobre 2. ¿Por qué? Porque está multiplicado por 2. Vamos a ir quitándolo. De tal manera que me interesa entonces el cambio de que quede positiva la x. Entonces se reordena y va a ser a positiva. Sí, sí, menos, así es. 2 entre 2 se vuelve 1 y va a ser y sobre 2. Y ahí tenemos también otro límite. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí sería, este es límite inferior y el otro sería el límite superior. Bien. Entonces ya tenemos allí cómo varía x. De tal manera que para el inciso A, para ese inciso A, entonces tenemos que la masa es la doble integral. Bueno, entonces decimos que va a ser K diferencial ahora, por ejemplo, de X, de Y. Vean el orden. Entonces significa que voy a integrar primero respecto a X. Y X está variando desde Y sobre 2, Y sobre 2, hasta A menos Y sobre 2. Y aquí el otro, aquí va a ser de 0 a A. Es decir, aquí estamos, como vamos a integrar al último respecto de Y, tenía que quedar hasta esta en función de Y. Y entonces es lo que estamos aquí también sustituyendo a esos límites de X. Muy bien. Entonces aquí sería la parte de A superior, el límite superior y el límite inferior. Bueno. Entonces allí ya tenemos preparadas las integrales y K de X de Y es lo que tenemos.
Bueno, aquí pues vamos a irnos un poquito más, ya a integrar eso, pues creo que no tiene mucho problema. Entonces aquí nos va a dar al final, aquí era precisamente plantear el problema, como les decía. En este curso, integración, pues ya saben, pero ahora lo que estamos haciendo es cómo plantear problemas y resolver problemas. Bueno, creo que estas integrales no son de gran dificultad, creo que llegan fácilmente. Entonces estoy pasando ya estos datos, como efectuar las integrales. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, me interesa el mx. Y mx va a ser igual a otra vez la doble integral de y, tomando el mismo límite, perdón, el orden, ky, ahora va a ser de x de y. El y sobre 2, que es el límite inferior, a menos y sobre 2, el otro límite. Estamos integrando aquí y de 0 a, sí, de 0 hasta a crece y. Bien, ya tenemos entonces también, son integrales muy idénticas. Cuando ya lleguemos a la integral ya paso a paso, sería entonces un sexto de k por a cúbica. Bien, aquí ya agarramos el brazo de palanca y porque estamos hablando de mx. My, ¿qué va a suceder? My va a ser la doble integral. Ahora vamos a cambiar. Va a ser entonces, en lugar de y, va a ser x de y. Mismos límites. Y sobre 2 a menos y sobre 2. ¿Está? 0a varía y. Y vamos a tener aquí va a cambiar un poquito una de las literales. Va a ser un cuarto de k, pero ahora es a cúbica, sí, a cúbica. Estamos hablando de a cúbica, de las dimensiones. Muy bien. Estos son entonces los momentos respecto a los ejes coordenados. Esto, abreviando un poquito, ya es la misma fórmula que vimos hace un momento en el ejercicio anterior. Entonces, my entre la masa, ya tenemos esos datos. Para calcular x. Entonces, es el dato que tenemos aquí, que es un cuarto de k por a cúbica. Entre la masa, aquí está arriba, un medio de k por a cuadrado. Esto nos da entonces 2 cuartos que se convierten en un medio de a. Vean, cuando se esté calculando, como esta es una dimensión nada más, nunca debe quedar a a la medio o a la cuadrado, etc. Si a la hora de hacer todo el proceso y les quedara una a cuadrada, significa que su resultado está incorrecto. ¿Por qué? Porque es distancia. Entonces, es una referencia cuando se hagan los cálculos correspondientes. Bueno, luego tenemos para y, entonces, otra vez, pero cambiamos, sabemos que es igual a la mx entre la masa, y entonces eso se convierte en ¿dónde está? Y, estamos todavía. Estamos por acá es un sexto, el primero. Sería un sexto, mx es un sexto de k por la a cúbica. Está el mx, aquí está. Luego la masa que es la misma, un medio de k por la a cuadrada. Esto nos lleva entonces, ¿qué es esto? 2, sería 2 sextos que se convierte en un tercio. La k con la k, aquí nada más disminuye un exponente y debe quedar a nada más. Entonces ya tenemos allí respecto de el inciso, lo que es el inciso A.
Entonces, si nos vamos, por ejemplo, aquí nos quedó, dice que la X subcentro de masa a un medio de A. Entonces estamos aquí sobre, digamos, sobre este punto. Y dice que es un tercio de la altura. Entonces estaría, por ejemplo, aquí un tercio, 2 tercios, 3 tercios. Estaría por acá ese punto. ¿Verdad? Entonces allí no hay prácticamente, como es lámina, está quedando, obviamente que aquí un medio y un tercio, obviamente que ahí está. Y se ve lógico, de acuerdo a la distribución que tiene en este caso la masa. Aquí, en el inciso B, vamos a ver si vamos a aprovechar este espacio para ver si lo podemos conservar. Bien. Hacemos entonces como ya tenemos las funciones, pues ya no tenemos mucha dificultad. Y volvemos otra vez a usar las integrales. ¿Qué va a suceder? Que nada va a cambiar. En este caso es K, pero dice, ahora aquí era K nada más, ahora es K por XY. Esto es lo que está cambiando. Y agarramos el mismo orden de X, de Y, de tal manera que nuestros límites son los mismos. Sería Y sobre 2, y aquí sería A menos Y sobre 2. Están sus límites, y de 0 a A. Ahí está ya representado. Bueno, entonces, como pueden ver, es K, X, Y, de X, de Y. Aquí, pues, es integral primero respecto de X, luego respecto de Y, y nos va a llevar este proceso de cálculo, que la masa ahora va a cambiar. Esto nos va a dar un 24avo, ¿dónde está la masa? Un 12avo, una vez efectuadas todas las integrales, un 12avo de K por A cuarta. Esto sería su resultado de esta integral, que no lo veo nada compleja. Eso sería en la masa. Eso nos va a servir, como pueden ver, la masa sirve para las dos coordenadas. Bueno, y ahora entonces me interesa la mx, momento respecto de esa eje x. Y pues ahora es la doble integral, mismos límites, y sobre 2, a menos y sobre 2, 0a, y luego, pero aquí es k, ¿sí? Estamos ahora acá por x, y sería y cuadrada, aquí, porque ya hay una y, estamos agarrando el brazo de palanca, le estamos aumentando, pues una y allí, que es el brazo de palanca, porque es respecto del eje x. Y allí sería nuestro orden que ya tomamos de x y de y. ¿Sí? Entonces vean aquí respecto de la masa que aumentó, que aquí ya es esto multiplicado por el brazo de palanca y apareció como y cuadrado. Esa es la gran diferencia. Y entonces efectuamos esos, calculamos y resulta que mx, con estas integrales que son bastante sencillas, nos va a dar 1 sobre 24 K, ahora sí, esto sería mx. Luego my, my, ahora vamos a cambiar el brazo de palanca. Entonces la doble integral de 0 a A, por la integral de y sobre 2, menos y sobre 2, muy bien. Y aquí viene la K, ¿sí? La Y, que es la que, K por Y, que es la que tenemos, pero ahora necesitamos la X, aquí es X, Y,
pero aquí le agregamos el brazo de palanca ahora es X. Esto se convierte entonces en X cuadrada. El KY, X cuadrada, diferencial de X, diferencial de Y, que fue el orden que tomamos. Entonces recuerden que aquí está la clave de esto, que no se nos olvide. Aquí está la otra. Estamos tomando brazos de palanca con respecto al cálculo de la masa. Bien, entonces ya tenemos que esta integral, ¿en qué va a cambiar? Bueno, en número. Nos va a dar que al efectuar esas integrales, 11 entre 240. Y va a quedar K, 0 a la 5. ¿Sí? Aquí este factor es el que está cambiando. Bueno, esto ya nos permite calcular entonces ahora el brazo de palanca, las coordenadas. Esperemos. Bueno, entonces para X que me interesa su coordenada, sabemos que es MY entre la masa, que ya tenemos calculada. Y para esto entonces agarramos este valor, MY, que es 11 sobre 240, ¿sí? Por este K a la 5. Ahí está nuestro. Y la masa que todavía no tenemos, allá está, un doceavo de K a cuarta. Un doceavo de K a cuarta. Perfecto. Aquí otra vez, K y K, unidad, a la 5 con a la 4. Y nada más este factor, 12 por 11 entre 240. Eso nos da 11 veinteavos. 11 veinteavos de A. Debe quedar en una dimensión, tal como lo había comentado hace un rato. Que nunca vaya a quedar a un medio o elevado a una potencia distinta. Y luego veámosla allí. Que sabemos que es ahora tomar mx entre la masa. Y ahora sí tenemos mx por acá arriba. Aquí está un 24avo. Un 24avo de K por A a la 5. Entre la misma masa, que es un doceavo K a cuarta. Volvemos a revisar las K's y todo eso. Y esto se convierte en un factor 24 entre 12 entre 24, se nos convierte en un medio de A. Perfecto. Ahí está ya los valores. Ahora nos vamos pues a la figura. Un medio de A. Aquí Y dice que un medio de A. Estamos, si aquí era medio más o menos, está por acá. Un poquito tal vez abajo, ¿no? Medio de A. Aquí era un tercio, medio, un poquito arriba. Pero luego dice 11 veinteavos de A también el X. 11 veinteavos es un poquitito, aquí era más o menos un medio. Entonces este puntito está tal vez por acá. ¿Sí? ¿Ven? Más o menos aquí y aquí. Esa es la diferencia. Entonces, veamos, este fue para el inciso A. Está un poquito más abajo y más o menos como simétrico. Ya no, ya cambió un poco. Es decir, un 11 veinteavos es un poquito mayor que un medio que está aquí. Y la altura sí cambió, en lugar de un tercio, que era lo que obtuvimos aquí, en Y, ahora es un medio, está ligeramente arriba. Entonces, vean, esas son las diferencias. Y obviamente, ¿por qué? Porque la densidad está, ahora sí, está modificada respecto a cada uno de los ejes. Y bueno, ahí podríamos seguir con este tema, pero bueno, tenemos pues, varias cosas o muchos ejercicios que
más que pues integrar en todo eso, se supone que ya sabemos, ¿no? Aquí es, repito nuevamente lo que dije hace un rato, consiste en saber plantear los problemas. Y eso es lo que hemos hecho, cómo calcular en este caso la cantidad de masa, los centros de masa, etcétera, y para eso nos sirve pues esta doble integral. ¿No? Bien, tenemos entonces hasta aquí lo que es la doble integral en coordenadas rectangulares. El siguiente tema debe ser ya en coordenadas polares y volver otra vez a hacer cálculo de áreas, cálculo de otras cantidades físicas. Inge, Vamos a ver, por ejemplo, de una manera así rápida. Inge, ¿Sí? Adelante. de casualidad puede usted poner ejemplos más enfrascados en lo que es la vida cotidiana o así, por ejemplo, como el de la caja que nos dejó la última vez. A ver, eh, a ver si me repites, disculpa que no te escuché muy bien. Sí, dime nuevamente. Que si podía ponernos ejemplos más enfrascados en la vida cotidiana. Ajá, Más, enfocado. ajá. Porque mira, ajá, precisamente esto es lo que se buscó ahorita. Sí, Que pero yo decía así ejemplos como cuando nos lo dejó del volumen máximo de una caja. sí, ya. Sí, que luego ahí, ¿cómo se llama? Donde tuvieron cierta dificultad en el Sí, planteamiento. por la comprensión de la lectura. Ajá, sí, O que a sea, veces no se ¿puedo logra. opinar, ingeniero? Sí, Yo bueno, diría voy a que buscar. estaría bien, pero con la dificultad que tuvimos con lo de la caja, a muchos de nuestros compañeros realmente se les hizo imposible hacerlo. Sí, En mi opinión, yo logré avanzar hasta la mitad tal vez, ujú, pero sí me costó faltó llegar mucho. Sí, ok. exactamente. Ahora, Sí, si recopilamos los ejercicios pasados más los temas que estamos viendo, el examen va a ser extenso. Entonces, sí. enfocarnos en algo así realmente va a estar un poco pesado. Ese es mi No, punto de mira, vista. miren, esos, por ejemplo, el que les dejé, por ejemplo, en el caso de, pues vamos a meter en esta vez, pues ya lo son valores extremos. Sin duda, y por esa razón también, y qué bueno que ustedes me preguntaron, y ya fue que ya intervine y les dije, miren, así se puede resolver de una manera un poco más, práctica, digamos, porque de eso se trataba, pues, el ejercicio. Desde luego que esto, así como inclusive vean por qué lo estoy dejando, y les digo, ya nada más, como son integrales muy elementales, me estoy yendo más a la parte de qué es lo que estoy obteniendo, ¿verdad? O sea, tienes mucha razón en lo que estás comentando. Ya estamos dando por un hecho que este tipo de integrales las dominamos todos, ¿verdad? Pero que estamos llegando finalmente a un resultado porque a lo mejor, una, que ni siquiera hubiéramos trazado la gráfica, ¿verdad? Entonces la imaginación, pues no, a veces no nos da, no tenemos la experiencia, pues, bueno, y por eso en ambos casos lo, lo representamos primero, siempre y cuando sea posible, ¿verdad? Dos, cómo a través de los modelos que ya están, al principio les empecé a dar un bosquejo más o menos, referenciando un poquito con la estática, para que sepamos por qué se llama momento en este caso es momento eh, cálculo de la masa y el centro de masa de estas láminas. Quizá en estática no se vieron este tipo de problemas, ¿por qué? Porque las densidades ahí se vieron como constantes. Y eso hace que en este curso sí veamos un poquito más allá. Sí, miren, ahora, para una evaluación, simplemente si hubiéramos desarrollado todas estas integrales, nos llevamos fácil 2 horas, ¿no? Desde luego que en una evaluación también tenemos que ser conscientes. ¿Con qué tiempo disponen para que así el tipo de problema? ¿Sí? Así, por ejemplo, el que haces mención,
el de valores extremos. Si yo los hubiera puesto en un examen, la verdad estaba un poco o bastante difícil que el tiempo les hubiera alcanzado. Entonces por eso quedan ese tipo de problemas como ejercicios de tarea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí sí disponen y hicieron su mayor esfuerzo y luego tuvieron la confianza de preguntarme y ya hice un planteamiento de ese y más o menos bosquejando los otros, porque no era ese nada más el que tenía problema. Entonces ahorita, miren, esto voy a ver si podemos, ahora sí que de aquí todavía me hace falta enviarles una tarea, precisamente buscando problemitas de este tipo que ustedes logren pues un dominio mayor para que se sientan seguros de lo que van a resolver. Desde luego que no todo va pues enfocado a aplícalo, ¿no? Sino que va un poco a la modelación, a la resolución de integrales. Y obviamente, como dices, sí es bueno saber para qué me va a servir. Entonces, esto, por ejemplo, son dos casos, los dos, y por eso sí traté de que lo concluyéramos, a excepción de desarrollar estos dos integrales. Entonces, por allí yo tengo que ser consciente, obviamente, con ustedes, de que hay problemas que sí no son apropiados para un examen. Entonces, por allí esa parte no quiero que vaya a haber una especie de angustia de que aquí nos va a agarrar y no nos va a dar tiempo. Tiene que ser razonablemente en función al tiempo que dispone. Y obviamente de lo que vimos también dentro del curso. No va a venir más ni menos de lo que hayamos expuesto. ¿Sí? Y así entonces para que si eso fuera como que ahora sí va a venir muy difícil. Obviamente que tenemos que estudiar. Si no le damos el tiempo, pues sí, cualquier examen va a ser difícil. Entonces, si iba por allí tu pregunta o tu propuesta, ya la entendí. Sí debemos de ser conscientes en que sea un examen, ahora sí, apropiado, ¿verdad? Y obviamente yo les voy a enviar, espero, en la tarde, o a más tardar mañana, enviarles alguna serie de ejercicios para que practiquen un poco, apropiados pues a lo que acabamos de ver. Inge, los ejercicios van a ir desde el tema anterior, ¿verdad? De gradiente, si no me equivoco, ¿verdad? Eso, aquí lo vuelvo a leer. Campos escalares. Ahí se definió campos escalares, etc. Luego nos quedó de valores extremos, o sea, los máximos y mínimos. También está gradiente, que es lo que vimos también. Y por ahí les dejé algún material, creo que por ahí expuse así en vía internet. Bueno, y la integral iterada, que es lo que estamos, pero este tema todavía les dije que no iba a entrar, sino el de la clase pasada, ¿verdad? Esto ya quedará para una tercera evaluación en que acabamos de concluir este tema. Y ya en la próxima clase estaremos empezando con lo que son las coordenadas polares. Y así vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque también nuestro tiempo del semestre ya se nos está agotando. Entonces, sí que se puede decir que las integrales dobles van a entrar ya para un tercer parcial. No, entra hasta lo que es integral iterada, es decir, acuérdense que la clase pasada hasta área es lo que calculamos. Sí. Para eso sí entra en esta evaluación. Lo que no entra es ya hallar masa y centro de masa, que es lo que calculamos. Sí. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. Sí. Eso ya va para una tercera evaluación. ¿Sí? Bien. Así queda claro, entonces ya son 4 temitas. Campos escalares, valores extremos, gradiente e integral iterada, que es cálculo de áreas. Hasta ahí va a llegar la segunda evaluación. ¿De acuerdo? Bueno, creo que ya ha quedado todo aclarado. Empezamos tenemos la evaluación el próximo miércoles.
Y lunes, no sé, parece que es festivo, por eso estamos montando esa evaluación al día miércoles, ¿verdad? Para que no vaya a haber alguna falla. Y si tenemos clases, si no, pues ya nos estaremos viendo el día lunes, que creo que es el que nos toca también. ¿De acuerdo? Bueno, hechas pues las aclaraciones, creo que con el día de hoy concluimos con esto, ¿de acuerdo? Bien, entonces que tengan buen día todos. Igualmente, Sí, ingeniero, muchas gracias. hasta luego. Gracias. Adiós, jóvenes. Tenga buen día, Inge. Buen día para todos. Adiós. Ingeniero.